Buenas noches, estimados estudiantes. Qué gusto presentarles esta segunda webconferencia, la cual reagendamos para el día de hoy. Por cuanto me encontraba indispuesta en la salud, no podía hablar muy bien, entonces por eso decidimos aplazarla estos 2 días. Pues veo que no han ingresado, así que no la podemos aplazar más. La vamos a desarrollar teniendo en cuenta que falta muy poco tiempo para entregar nuestra actividad y quiero desarrollar una CIPA donde vamos a explicar el ejercicio. Bueno, lo que hoy vamos a hacer es hablar un poquito de la teoría, de los conceptos teóricos de la ley de productor y costos. Y posteriormente en la CIPA desarrollaremos ya ejercicios prácticos como lo hemos venido desarrollando. Bueno, entonces vamos a arrancar con esta segunda webconferencia hablando sobre esta ley de producción y ley de costos. Sabemos que la ley del productor se centra en las decisiones, ¿sí?, que toman las empresas y los productores al determinar qué cantidad de bienes o servicios ofrecer, cómo producirlos y a qué costo. Esta ley está directamente relacionada con la gestión eficiente de los recursos para maximizar las ganancias y minimizar los costos. La idea fundamental entonces es que a través de esta ley los productores o los empresarios quieren maximizar su producción, su productividad y minimizar los costos. Entonces, esta ley es fundamental para analizar cómo los productores responden a los cambios en los precios de los costos, a la disponibilidad de recursos, de insumos que se tengan, a la tecnología que se pueda implementar en el proceso productivo y a las demandas del mercado. ¿Por qué esta ley es importante dentro de la microeconomía? Decimos que la relevancia de la ley del productor radica en que define el comportamiento de los oferentes en una economía. Sabemos que el mercado está compuesto por demanda, por oferta y por los productos, ¿cierto? Estos son los elementos de un mercado. Entonces sabemos que esta ley es muy importante por cuanto define cómo va a moverse ese mercado, esa oferta dentro de... buenas noches, ¿cómo está Buenas Diana? noches, profe. Qué pena tan tarde. No, no se preocupe, qué pena ustedes que la tuve que aplazar la sesión porque le cuento que estaba con una tos y todavía estoy así como un poquito afónica. Tranquila, profe. Bueno, Diana, verá, lo que vamos a hacer hoy pues es hablar básicamente de los conceptos, ¿sí?, de la ley del productor y de los costos. Y en unos 3, 4 días programo la CIPA donde vamos a desarrollar los ejercicios, ¿listo? Los ejercicios prácticos. Pero en ese momento pues vamos a simplemente a desarrollar lo que son los conceptos sobre esta teoría. Bueno, eh, estaba dando una introducción, ¿sí?, sobre la importancia de esta ley del productor. Y decíamos pues que el mercado está formado por lo que es la oferta, la demanda y los productos, ¿cierto? Ya hablamos nosotros en la sesión anterior, estuvimos hablando de todo ese comportamiento del consumidor, es decir, de la demanda. Y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre la oferta, ¿verdad? Entonces, esta ley del productor pues nos define ese comportamiento de los oferentes en una economía, en un mercado. Este conocimiento pues, nos ayuda a predecir cómo se ajustará la oferta ante variaciones, ya sea en los costos de producción o en las condiciones de mercado, teniendo en cuenta diferentes acciones, ¿sí?, como la implementación de tecnología, las condiciones, digamos, económicas, sociales, políticas que también se den en un mercado. Por ejemplo, cuando el costo de una materia prima esencial aumenta, ¿sí?, un productor pues, puede reducir su oferta o buscar otras alternativas más económicas. Pero eso lo va a vivenciar quién es el consumidor, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos que el producto que estamos consumiendo baja en calidad, entonces eso también nos lleva a determinar
o a accionar de diferente manera y tomar otras decisiones, teniendo en cuenta que el consumidor, según lo que veíamos, siempre busca la mejor o la mayor satisfacción a sus necesidades, ¿cierto? Entonces, entender esta dinámica, pues beneficia a lo que son las empresas como a los consumidores, ya que fomenta el equilibrio entre lo que es la oferta y lo que es la demanda. Como les decía entonces, hay una relación, ¿no?, entre lo que es el consumidor y el productor. Decimos pues que esta ley del productor y la ley del consumidor están estrechamente relacionadas, porque ya sabemos que el mercado está formado por lo que es la oferta y la demanda, ¿cierto? Entonces, mientras los consumidores buscan maximizar su satisfacción con los bienes que compra, pues los productores buscan también maximizar sus ganancias con los bienes que venden, ¿cierto? En la práctica, por ejemplo, estas leyes se influyen mutuamente. Por ejemplo, cuando los consumidores demandan más de un producto, pues los productores tienden a aumentar la oferta, ¿verdad? Lo que puede afectar precios y costos de producción. Y esta interacción permite que la economía funcione y evolucione constantemente. ¿Cómo lo vemos aplicados estos conceptos en la vida diaria? En nuestra vida diaria, esta ley del productor se refleja en las decisiones que tomamos al elegir productos, ¿cierto? Como consumidores. Por ejemplo, si un productor reduce costos utilizando materiales de menor calidad, lo que les decía, el consumidor pues percibirá el cambio y podrá optar por otros bienes u otros servicios. Y también vemos su aplicación cuando los precios de los productos básicos, como los alimentos o los combustibles, fluctúan debido pues a los costos de producción, como el transporte o la mano de obra. Esta ley que nos enseña a valorar el impacto de nuestras elecciones como consumidores y a entender cómo las empresas pues adaptan sus estrategias a las condiciones del mercado. Entonces, después de esta introducción que les he realizado, pues es importante entender que tanto la ley del consumidor como la miramos en las sesiones anteriores, como la ley del productor, son muy importantes para el funcionamiento de la economía, ¿cierto? Les voy a compartir la pantalla por cuanto quiero que observemos dentro de nuestro curso la agenda, ¿sí? Recuerden entonces que estamos desarrollando dentro de la unidad 2, entendiendo la teoría y los costos del productor, estamos desarrollando la actividad 3, ¿sí? La fase 3. Entonces, esta es una actividad colaborativa, tiene un peso de 125 puntos y la fecha de entrega es el 18 de diciembre. Entonces, todavía tenemos tiempo de desarrollar la actividad, de subirla al foro. Como les digo, hoy vamos a desarrollar conceptos teóricos y ya en la CIVA pues vamos a aplicar algún ejercicio similar al que está en nuestra guía para poder determinar de igual manera pues el éxito de este análisis en el ejercicio. Bueno, entonces para que lo tengamos en cuenta, es muy importante que descarguen este material, ¿sí? Sobre la teoría y los costos del productor, por cuanto aquí se nos refleja todo lo que vamos a mirar hoy, aunque les voy a expandir un poquito en algún tema, pero es importante que lo verifiquemos, pues, para saber cómo desarrollar esa actividad, ¿sí? Voy a descargar la guía de aprendizaje. Entonces, porque les quiero explicar qué es lo que vamos a desarrollar. Bueno, entonces, como les digo, estamos desarrollando la actividad 3. Tiene un peso de 125 puntos y la fecha límite de entrega es el 18 de diciembre, ¿no? Entonces, a través de esta actividad, pues el estudiante va a interpretar los mecanismos que permiten a los productores, tanto a corto como largo plazo, combinar eficientemente los factores de producción dados ciertos costos. ¿En qué consiste la actividad? Pues primero es dar respuesta a las preguntas planteadas y presentarlas en un documento final, tal como lo hicimos en la actividad, en la unidad anterior, donde analizábamos lo que es la ley del consumidor.
vamos a analizar este ejercicio, ¿sí? Y vamos a responder las preguntas. Entonces, paso 1 dice, considera una empresa que produce USB, memorias USB. Esta empresa utiliza dos factores de producción, capital y trabajo. Se conoce que el precio del trabajo es de 10 unidades monetarias, mientras que el precio del capital es de 20 unidades monetarias. El presupuesto que tiene la empresa es de 1.000 unidades monetarias y la empresa se enfrenta a las siguientes funciones de producción. Entonces recuerden que estas funciones las tenemos que derivar para encontrar ese punto de equilibrio. Teniendo en cuenta, dice, dada la restricción presupuestaria, ¿cuánto capital y trabajo debería emplear la empresa para maximizar la producción? ¿Sí? Entonces, tal como lo hacíamos en el ejercicio del consumidor, ¿sí? Donde encontrábamos las diferentes combinaciones, ¿ya? Para mirar en qué punto el consumidor maximiza su beneficio. De igual manera, en este caso, vamos a tener que encontrar a través de estas funciones el punto donde se maximiza la producción, ese punto de equilibrio, donde teniendo en cuenta esas unidades monetarias, ¿sí? Se alcanza un máximo de producción con estos dos factores de producción. Ese sería el primer punto. Dice, argumente teóricamente y matemáticamente su respuesta. El segundo punto es, supongamos que el precio del bien producido es de 50, el precio. ¿Cuál es el nivel de producción óptimo en el que se iguala el costo marginal? Entonces, y el precio. Realiza el cálculo matemático, la gráfica y la explicación teórica. Entonces, para eso tenemos que saber y distinguir cuáles son esos costos y cuál es la fórmula, ¿no? Entonces, ahorita también en la presentación que les tengo, pues lo vamos a analizar. El tercer punto, interprete los valores de estos dos indicadores, beta y alfa, que indican respecto a la importancia relativa del trabajo y el capital en el proceso productivo. Determine, el cuarto punto, si la función de producción exhibe rendimientos constantes, crecientes o decrecientes a escala. Argumente matemáticamente y teóricamente su respuesta. Quinto, en la función de producción, ¿sí? Dada, si el precio del trabajo y del capital son, precio del trabajo y capital es de 10 y precio de capital de 20, con un presupuesto de 1.000 unidades monetarias, ¿cuál es la relación entre trabajo y capital para maximizar la producción? Aquí tenemos unas opciones para seleccionar. El sexto punto es, ¿qué significa este resultado para la elasticidad de la producción con respecto a L y K? También tenemos que seleccionar una de estas opciones. El paso 2 dice, en la tabla 1 encontrará la información de los costos de una empresa supuesta que produce litros de helado. Entonces aquí tenemos la tabla donde nosotros vamos a determinar cada uno de estos valores. Bueno, también lo vamos a mirar hoy un poquito en las fórmulas, pero en el ejercicio, en la CIPA lo vamos a desarrollar. Dice, esta tabla contiene la información de los costos para el desarrollo de los ejercicios propuestos. Entonces, primero, los costos se encuentran predeterminados así. Costos de producción, total litros, costos fijos en pesos, costos variables también. Calcule los valores de la tabla y evidéncielos en un solo gráfico. Entonces, costo total, costo marginal, costo fijo medio, costo variable y costo total medio. Tercer punto, teniendo en cuenta el precio de maximización del beneficio precio igual al costo marginal, hay que argumentar matemáticamente y gráficamente primero qué sucede con el beneficio cuando el precio es mayor al costo marginal. Segundo, se puede inferir teóricamente si el bien anterior es elástico o inelástico. Recuerden que en la sesión anterior nosotros hablábamos de los diferentes tipos de bienes, ¿cierto? Y también desarrollamos un ejercicio sobre la elasticidad. Entonces, teniendo en cuenta esa clasificación de los bienes y los conceptos de elasticidad e inelasticidad, vamos a determinar a responder esta pregunta. Tercero, dice, ¿en qué nivel de producción el costo marginal es igual al costo variable medio? Cuarto, ¿cómo influye el aumento de la producción en los costos fijos medios y los costos variables medios? Quinto, ¿cuál es la cantidad que produce la empresa cuando se igualan los costos fijos y los costos variables? Y sexto, ¿por qué los costos totales no se cruzan con los demás costos en la producción de la empresa? Entonces, por favor, ¿qué les solicito? Que vayan desarrollando estos ejercicios, los vayan subiendo al foro para ir verificando cómo los van desarrollando
de una vez vayan desarrollándolos en un documento en Word con todos los requisitos que requiere la presentación, cumplimiento de normas APA, trabajen con tablas, recuerden referenciar las tablas, para cuando el trabajo sea entregado al final, pues no tenga tantas correcciones, ¿no? Vale, entonces, para el desarrollo de esta actividad, tenga en cuenta que en el entorno de información inicial, primero debe consultar la agenda del curso, ya sabemos cuándo tenemos que entregar, observar completamente la presentación del curso, leer y aceptar pues, las normas y condiciones para el desarrollo del curso, que ya lo hicimos, explorar e interactuar en los foros informativos del curso, verificar la información del espacio, acompañamiento docente. En el entorno de aprendizaje debemos, entonces, leer detalladamente el sílabus, consultar las referencias bibliográficas, descargar la guía de actividades y rúbrica de evaluación del momento intermedio, ingresar al foro de discusión. El día de mañana yo ya les voy a subir la grabación y les voy a subir un ejercicio, un video, desarrollando el ejercicio de los costos. Bueno, ¿cuál es el trabajo independiente? En esta actividad no se requieren evidencias de trabajo independiente y evidencias de trabajo grupal son documento final, pues tiene que tener su portada, objetivos de la actividad, respuestas a los planteamientos en la guía. Bueno, entonces, para las evidencias elaboradas, dice, tenga en cuenta las siguientes orientaciones. El texto debe entregarse en máximo 4 páginas de contenido con tipo letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado. Debe justificar sus respuestas con la debida citación de fuentes de información, según normas APA. El archivo debe rotularse, como lo hicimos el trabajo anterior. Y recuerden que faltando 3 días para la entrega de la actividad, no se realizarán realimentaciones. Y antes de entregar el producto solicitado, debe revisar que cumpla con todos los requerimientos que señalan en esta guía. Miren que este es un trabajo colaborativo. Entonces, es importante que ustedes vayan definiendo y vayan decidiendo qué puntos van a desarrollar, ¿sí? Dentro del trabajo. Es importante que compartan la información, como les digo, la vayan subiendo al foro para que los compañeros pues, no lo trabajen de manera individual como lo hicimos el anterior. Es importante que aprendamos a desarrollar esas actividades de manera colaborativa. Bueno, eso sería en cuanto a la guía, en cuanto a lo que tenemos que desarrollar de esta actividad. Como les digo, el día de mañana les voy a subir el ejercicio en Excel, un video, para que ustedes desarrollen este cuadrito, la información de los costos. Y ya en la CIVA, pues desarrollaremos este ejercicio. Bueno, el primer punto. El segundo punto, sí lo vamos a desarrollar en el video que les voy a subir. Bueno, entonces les quiero compartir la presentación sobre la temática que vamos a evidenciar en este proceso. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen, ¿sí? Miren, con los elementos de un mercado, ¿cierto? Tenemos tanto lo que son, es la demanda como la oferta, tanto en el mercado de productos como en el mercado de factores, teniendo en cuenta que en esta ley de costos y de producción, lo que vamos a analizar son el mercado de factores, ¿listo? Sabemos que en este caso, si analizamos el mercado de factores, cuando hablamos de oferta, ¿sí? Entonces, ¿qué se ofrecen? Se ofrecen diferentes factores de producción, ¿cierto? Como es el trabajo, la tierra, los bienes de capital. ¿Y qué se demanda? ¿Qué se adquiere? También, de igual manera, las empresas que adquieren trabajo, tierra, bienes de capital. Esto lo adquieren las empresas y ¿quién oferta es? También, pues, los consumidores en sí, ¿cierto? Y en el mercado de productos, ¿qué hay? ¿Sí? ¿Qué se demanda? Se demandan productos como zapatos, vivienda, té, ¿sí? ¿Y esto quién hace la demanda? Pues los consumidores. Y en la oferta, ¿quién hace esta oferta? Pues los productores, ¿cierto? Que ofrecen zapatos, vivienda, té. Entonces, miren, que si miramos el mercado de productos, ¿sí? Con la demanda y con la oferta, tenemos que aquí existen ciertos elementos. Por ejemplo, la producción de bienes de consumo,
están las empresas y aquí existen algunos elementos requeribles para que este mercado funcione, como son las nóminas, las rentas, ¿verdad? Mientras que en el mercado de productos tenemos algunos elementos como es la propiedad de los factores de producción, que estos en sí, los propietarios de estos serían los consumidores en sí. Tenemos economías domésticas, economías familiares y votos monetarios de los consumidores. Entonces, en este mercado de productos estamos hablando de los consumidores, de los también productores, ¿cierto? Entonces, aquí está como sintetizado el mercado en sí, ¿sí? ¿Qué se ofrece, qué se demanda, qué se requiere para producir y qué se requiere para esa demanda? Cuando hablamos entonces de la teoría de producción, sabemos que esta es una rama de la microeconomía y que está estudiando, que estudia esta teoría o esta ley de la producción y de los costos, pues estudia la relación que existe entre los insumos que se utilizan para producir bienes y servicios y la cantidad de producción que se obtiene utilizando máximamente estos bienes y estos insumos, ¿cierto? Esta teoría es muy importante pues para entender la eficiencia empresarial, porque la empresa siempre va a buscar maximizar beneficios, maximizar su producción, minimizando los costos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esa eficiencia, pues nos permite identificar cuál es la combinación perfecta entre esos insumos que maximicen la producción y la minimización de costos, ¿cierto? Lo voy a presentar así. Se dice que esta teoría se originó con los economistas, con la economía clásica, con Adam Smith y David Ricardo, ¿cierto? Y se ha venido desarrollando y refinando por otros economistas como Alfred Marshall y John Byte Clark. La propuesta inicial sobre esta teoría de producción se enfocaba en estudiar la relación entre los insumos utilizados en la producción y la cantidad de productos que se podía obtener, lo que se conoce como la función de producción. Entonces, esta función que me describe la cantidad de un producto producido que varía en respuesta al uso de diferentes cantidades de insumos como trabajo y capital, ¿sí? Hoy en día, otro factor importante es la tecnología. Sabemos que la tecnología da mucha eficiencia a una empresa. Entonces, entre mayor tecnología tengamos, mayor productividad y se minimizan los costos. Entonces, la forma de la función de la producción también puede variar dependiendo de la tecnología, como lo decíamos, ¿no? Y otros factores de producción. Esto lo podemos representar en diferentes gráficos con los insumos en un eje horizontal y la cantidad de producto en el eje vertical. Eso ya lo veremos posteriormente. A partir entonces de la función de la producción, los economistas pues analizan cómo los cambios en los precios de los insumos, ¿sí? O los cambios en los precios de la tecnología utilizada pues pueden afectar la cantidad de producto que se da en el mercado, esa cantidad de producto o de servicio que encontramos en el mercado, ¿sí? También se puede estudiar cómo se maximizan esos beneficios en una empresa al elegir la combinación óptima de esos insumos, pues para producir una cantidad determinada de un producto. Y eso es lo que se busca, ¿cierto? El equilibrio del mercado se da cuando la oferta es igual a la demanda y la idea es que tanto los consumidores como productores maximicen su beneficio, maximicen su satisfacción de la necesidad, minimizando costos y, lógicamente, minimizando esos gastos en los que se incurre cuando se adquiere un producto. Entonces, ¿qué es la función de la producción? La función macroeconómica o la función de producción es una herramienta fundamental, pues, en la teoría de la producción, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos describe? La cantidad de producción de un determinado bien, ¿sí? Teniendo en cuenta la combinación óptima de esos insumos. Como vemos, pues los insumos que se requieren o los factores de producción son K, que representa el capital utilizado, y L, que representa lo que es el trabajo utilizado. Entonces, la función de producción se representa matemáticamente como Q igual a la función de KL, donde Q es la cantidad de producción,
K es el capital utilizado y L es el trabajo utilizado. Esta función de producción puede ser representada gráficamente, ¿sí? En dos dimensiones, donde el eje horizontal, como lo veíamos anteriormente, representa la cantidad de trabajo, el eje horizontal, el eje de las y el eje vertical, el eje de las X, representa la cantidad de producción obtenida. Entonces, la curva, ¿sí? Existen unas curvas que nos representan esa función de producción. Esas curvas se llaman isocuantas. Entonces, antes de continuar, pues para determinar y explicar qué son esas curvas isocuantas, tenemos que entender qué es el largo plazo y qué es el corto plazo dentro de esta ley de producción. Entonces, cuando hablamos del largo plazo, ¿sí? Estamos hablando de un tiempo necesario para cambiar una decisión sobre el capital invertido o utilizado para la producción de ese bien, ¿sí? Dependiendo del sector que se está trabajando. Se puede tomar decisiones, dice, sobre todos los factores productivos, incluyendo el capital, que se manifiesta en la capacidad de la planta. Mientras que en el corto plazo, la capacidad de la planta es fija y solo se puede tomar decisiones sobre sobre factores variables como el trabajo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que en el corto plazo, la capacidad de planta siempre va a ser fija. Solo se toman decisiones sobre los costos variables como el trabajo. Entonces ahí en el corto plazo yo puedo aumentar la cantidad de recurso humano, de colaboradores, y se daría un incremento en la producción. Mientras que en el largo plazo, pues se toman decisiones sobre otros factores o sobre todos los factores productivos, incluyendo el capital, ¿cierto? Entonces, en el largo plazo se puede hacer inversión en infraestructura, se puede hacer inversión en tecnología, en maquinaria, ¿listo? Esa sería la diferencia entre corto y largo plazo. Entonces, decíamos que esa curva isocuanta, ¿sí? Habitualmente, dice, estos dos factores de producción suelen ser el capital y el trabajo. Entonces, no obstante, pues decíamos que existen otros factores, ¿cierto? Como la tecnología. Entonces, vamos a determinar, esta es la representación de las isocuantas. Entonces, ¿cómo se representan esas isocuantas? ¿Sí? Primero vamos a ver algunas cualidades o algunas características de estas curvas. Entonces, estas curvas son siempre continuas. De esta propiedad podemos deducir, por tanto, que son derivables. Hay infinitas curvas isocuantas por cuanto van a haber infinidad de combinaciones de estos factores de producción para maximizar esa producción. Cuanto más alejada del origen esté la curva, pues más a la derecha mayor será el nivel de producción, ¿cierto? Su pendiente es descendiente a la derecha. Esto se debe a que es un recurso, o a que un recurso puede ser sustituido por el otro, ¿verdad? Son decrecientes, es decir, que los factores de producción son sustitutivos. Si quiero utilizar más factor de producción A, pues entregaré a cambio un factor B. Son convexas respecto al origen. Entonces, cuanto más tengo de B, menos valoro y estaré dispuesto a cambiar más de la cantidad de este por A. Y las curvas isocuantas no se cruzan, ¿cierto? Entonces, las combinaciones de factores que producen la misma cantidad de producto y son indiferentes para el productor se encuentran en la misma curva de isocuantas. Cuando añadimos más cantidad de un factor sin reducir el otro, tendremos una curva isocuanta más elevada, ¿cierto? Entonces, cuando hay un equilibrio. ¿Cómo se determina la combinación óptima de factores de producción o de insumos? Entonces, para determinar esa combinación óptima es necesario tener en cuenta dos factores, el costo de los insumos y el precio de venta del producto. De esta manera, entonces, yo determino ese punto de equilibrio donde utilizo de manera óptima esos insumos, ¿cierto? El objetivo, pues, de las empresas es producir al menor costo posible y obtener la mayor ganancia o lógicamente, pues, mayor productividad. Entonces, la combinación óptima de insumos se encuentra en el punto en el que la curva de isocuanta es tangente a la curva de isocostos. La curva de isocostos, pues, representa todas las combinaciones de insumos que tiene el mismo costo. Entonces, vamos a mirar.
En el punto de tangencia entre la isocuanta y el isocosto, la empresa está produciendo con la combinación óptima de insumos, es decir, está maximizando la producción y minimizando los costos. Vamos a mirar entonces nuevamente y vamos a afianzar el concepto de lo que son las isocuantas y los isocostos. Entonces, cuando hablamos de las isocuantas y los isocostos, pues son curvas diferentes, ¿sí? Pero que muestran representaciones gráficas para un empresario y le determina cuándo puede terminar el método de producción más eficiente para su empresa, teniendo en cuenta la combinación de los factores de producción y la disminución de los costos. Entonces, una isocuanta dice que es una curva en la que las diversas combinaciones de los dos factores de producción, en este caso capital y trabajo, generan una misma cantidad producida. Es decir, en una curva a lo largo de la cual es constante la tasa máxima de producción alcanzable. Y también se conocen como curvas de producción constante. Por tanto, una curva isocuanta indica las diversas combinaciones de los dos factores de producción que le dan al productor el mismo nivel de producción por unidad de tiempo, ¿sí? Miren que esto es similar a la ley del consumidor, cuando veíamos las diferentes combinaciones, las curvas de indiferencia, ¿cierto? Donde veíamos que dentro de la misma curva le podían dar el mismo nivel de satisfacción al consumidor. Una línea de isocosto, ahora vamos a mirar qué es eso, representa las diferentes combinaciones de dos factores de producción que una empresa puede comprar por el mismo monto de dinero, al costo dado que tenga cada factor, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando ya de los costos, de la combinación de los costos cuando combina esos dos elementos. Vamos a mirar un ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos métodos alternos para producir 60 unidades de salida, un producto que sale. Tenemos diferentes combinaciones donde las unidades de capital, en este caso vamos a mirar la primera, 180, unidades de trabajadores 30, unidades producidas 60. Entonces de capital vamos a invertir 180, de trabajadores 30 y las unidades producidas es de 60, ¿sí? De igual manera, en cada punto tenemos diferentes valores. Entonces vamos a mirar. Miren que las unidades producidas siempre son las mismas, pero estamos combinando diferentes valores tanto de capital como de trabajo, ¿cierto? Pero las unidades siempre son las mismas. Entonces, en la curva isocuanta, teniendo en cuenta la tabla anterior, el cuadro de datos anterior, representa la curva, dice, de producción de 60 unidades, ¿cierto? Por tanto, la empresa podría elegir la combinación de 100K y 40T o la combinación 30K y 180T o cualquier otra combinación indicada en la tabla anterior, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, si tomamos teníamos capital 180 y trabajadores 30, ¿no? Entonces vamos a mirar aquí 180 y trabajadores 30, ¿sí? De igual manera, podría el empresario producir las mismas cantidades, ¿sí? Si utiliza 120 de capital y veamos cuánto nos da acá. 120 y 35 de unidades de trabajo, ¿cierto? Y así, con la misma línea isocuanta, miren, la misma curva isocuanta me indica las diferentes combinaciones que tendría el empresario para alcanzar su máximo, teniendo en cuenta la combinación de los dos factores de producción. En la línea isocosto, ¿no? No solo se debe querer producir una cierta cantidad, sino que el empresario tiene que buscar esa capacidad para comprar los factores necesarios, ¿sí? Para, teniendo en cuenta su capacidad de capital, ¿sí? Y para alcanzar ese nivel de producción deseado. Entonces, esta capacidad se muestra con su recurso monetario, es decir, con cuánto dinero es capaz de gastar
en costos de capital y de trabajo. Y esos precios se deben tomar como constantes. En este caso, el costo del capital pues viene a ser la tasa de interés bancaria y el del trabajador es el del salario del trabajador. Esos serían los dos costos, ¿cierto? Entonces, el capital, la tasa de interés bancaria, digamos que hizo una requisición de crédito, y el del trabajo es el salario del trabajador. Esos serían los dos costos. En este caso, el empresario tendría que operar tomando en cuenta esa restricción presupuestaria por cuanto él tiene simplemente una cantidad fija de unidades monetarias, podríamos decirlo, ¿no? Que viene representado por la línea de isocosto. Para encontrar entonces la combinación de menor costo de los factores para producir las 60 unidades, se necesita construir una curva de isocosto. Entonces, la curva de isocosto es una representación gráfica que me muestra las diferentes combinaciones que se puede adquirir, que puede tener el empresario para adquirir los factores de producción teniendo en cuenta un monto determinado de dinero. Por tanto, cada punto en la línea de isocosto pues representa ese mismo monto. En este caso, ¿no? Teniendo en cuenta el ejemplo. Dice, para delinear esta línea de isocosto, pues se debe haber investigado los precios del mercado de esos dos factores, ¿cierto? Tanto capital como trabajo. En este ejemplo, supongamos que el precio de capital es de 40 unidades monetarias por unidad y el precio de trabajo es de 20 unidades por unidad, de 20 por unidad. El costo unitario de la unidad de trabajo sería 20 y el costo unitario de capital sería 40. Entonces, el costo ya sabemos que es igual a trabajo más capital, ¿cierto? Por tanto, si se dispone de un monto total, en este caso digamos que él tiene un monto total de 3.600 unidades, podría comprar o hacer diferentes combinaciones. Puede comprar 90 más 0 de trabajo por 0 más 180 trabajo, u otras combinaciones como 50 más 80 de trabajo, o todas estas otras combinaciones se muestran en el siguiente gráfico mediante la línea de isocosto, que es el costo es de 3.600. Esto nos va a indicar entonces la restricción presupuestaria que tiene el empresario, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, miren, esta es la restricción presupuestaria y tenemos las diferentes combinaciones que tiene, tanto en la cantidad de trabajadores como en la cantidad de capital, determinando el costo, ¿no? En la cantidad de trabajadores tendremos en cuenta el salario y en la cantidad de capital el interés que está pagando por esa cantidad. Como no varía el precio, en este caso, como no varía el precio de cada factor, pues el isocosto es una línea recta, como la vimos. Por otro lado, su pendiente es negativa porque representa la relación entre el costo del trabajo y el capital, ¿cierto? Y se reconoce como la tasa de sustitución de factores, con la cual se puede reemplazar el factor trabajo por el factor capital. Entonces, en este caso, miren, vamos a unir las dos curvas de isocosto y isocuanta. Dice que la empresa debe buscar minimizar el costo de producir un determinado nivel de producción. Para encontrar la combinación de menor costo de los factores para un nivel fijo de producción, pues combinamos los dos gráficos de isocuanta con el de la línea de isocosto. Entonces vamos a mirar que hay un punto en el que las dos curvas o la línea de isocosto y la curva de isocuanta se van a topar. En este caso, la empresa intentará encontrar entre las diferentes combinaciones de factores menos costosa a lo largo de la isocuanta y será la posición de menor costo del punto donde la isocuanta toca tangencialmente sin cruzar la línea del isocosto. En este caso, ¿sí? El punto donde se da el costo mínimo de la combinación será el punto donde K es igual a 40 y T es igual a 100. Entonces vamos a mirar el punto donde K, miren, es igual a 40 y T
OL, ¿sí? Según la función, que es el trabajo, es igual a 100. Entonces, en este punto se da ese punto de equilibrio donde el productor maximiza su producción utilizando el mínimo de costos, ¿cierto? Este será el punto determinado. Bueno, entonces, para hablar sobre esa maximización hay que hablar sobre la eficiencia de una empresa, ¿sí? Entonces, esta teoría de la producción revela que la eficiencia empresarial depende pues de la combinación óptima de esos insumos, ¿cierto? Una empresa entonces es eficiente cuando produce la mayor cantidad de bienes y servicios en el menor costo posible. Entonces, eficiencia dentro de la teoría del productor es cuando se produce la mayor cantidad de bienes y servicios al utilizar la menor cantidad de costos. Una empresa es eficiente cuando hace eso. La teoría de la producción también nos muestra que esta eficiencia está relacionada con la tecnología, como lo veíamos anteriormente. Una empresa que utiliza tecnología avanzada y eficiente, pues es capaz de producir más con menos recursos, puede ser menor capital o menor trabajo, lo que se traduce pues en una mayor rentabilidad y competitividad en el mercado. Hoy es esencial reconocer esto, ¿sí? Que la tecnología es vital para incrementar la productividad dentro de una empresa y minimizar los costos. Entonces vamos a ver algunos conceptos básicos de la teoría del productor. Dentro pues de la teoría del productor, el objetivo principal es maximizar su beneficio, es de obtener la mayor utilidad. Entonces, hay que tener en cuenta algunos elementos, como por ejemplo la función de producción, que ya la analizamos. Esta nos describe la cantidad de producción que se puede obtener a partir de ciertos insumos y a través de la combinación óptima de esos insumos. Los insumos, pues, son todos los recursos que se utilizan en la producción, como pueden ser la mano de obra, la materia prima, el capital, la tecnología. La tecnología, pues, se describe como la forma en que se combinan esos insumos para crear la producción. Esto también nos genera diferentes técnicas, ¿sí? de trabajo para fabricar el mismo producto. Y los costos, pues son todos los gastos en que se incurre o que se necesitan para producir un bien o un servicio, ¿no? Entonces, incluye los costos de insumos, incluye los costos de tecnología, costos de los factores de producción. Otro punto importante, ¿sí? Que se analiza dentro de la teoría del productor es la ley de los rendimientos decrecientes, la cual establece que a medida que se aumenta la cantidad de un insumo, mientras se mantienen las demás constantes, ¿sí? El rendimiento adicional obtenido por unidad se va reduciendo. Entonces, pese a que en una empresa, si quiero incrementar la cantidad de producción, aumento en este caso, digamos, el trabajo, puede ser que durante un proceso se incremente el nivel de productividad, pero llega un punto en que ese nivel va disminuyendo, incluso se torna negativo, ¿listo? ¿Por qué podría pasar eso en una empresa? Digamos que si yo tengo una empresa, quiero incrementar la productividad, empiezo a contratar a más personas. Lógicamente al inicio se va a incrementar la producción, ¿cierto? Porque hay más manos trabajando. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que el espacio o la infraestructura no da para tener o para contar con tanto personal, lógicamente va a haber un espacio inadecuado para la producción y esto hace que el nivel productivo pues disminuya, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues es importante determinar la curva de la oferta del productor, ¿no? Entonces, esta curva de oferta del productor representa la cantidad de un bien o servicio que un productor está dispuesto a ofrecer, teniendo en cuenta los diferentes precios del mercado. Se sabe que si un producto aumenta de precio, pues los productores inician un proceso de incrementar su oferta, ¿cierto? Ya que esto pues le permite obtener mayores beneficios. La curva de la oferta tiene una pendiente positiva, ¿sí? Al contrario del consumidor de la demanda que tiene curva pendiente negativa.
Lo que significa que a medida que aumenta el precio, pues aumenta la cantidad ofrecida, ¿cierto? Entonces, es importante que tengamos en cuenta también las curvas, tanto de oferta como de demanda. Se tienen que tener en cuenta dentro de esta curva de oferta la cantidad producida, entonces la cantidad de un producto producido por una empresa, los costos de producción, es decir, los gastos en los que se incurre la empresa para producir una cantidad determinada de un producto, la optimización, el proceso de elegir la combinación óptima de esos insumos para maximizar los beneficios, oferta, la cantidad de un producto que una empresa está dispuesto a vender a diferentes precios en un mercado competitivo. Eso también lo miramos en la web anterior, donde veíamos los diferentes tipos de mercado, ¿cierto? Esta teoría de la producción también se combina pues, con otros conceptos dentro de la microeconomía, como los costos de producción y la oferta de una empresa en un mercado competitivo, ¿cierto? Entonces, en la teoría de producción, en la microeconomía, es un concepto fundamental, como ya lo miramos, y esta se enfoca en cómo las empresas utilizan pues, los diferentes factores de producción. ¿Cuáles son esos factores de producción o esos insumos que se combinan? Primero, tengamos claro que esos factores de producción son los recursos que las empresas utilizan para producir los bienes y servicios, ¿cierto? ¿Cuáles son? Tenemos el trabajo, que es la actividad humana que se utiliza para producir bienes o servicios, el capital, que son los bienes físicos que se utilizan en la producción, como edificios, maquinaria y herramientas. Tenemos la tierra, otro factor de producción muy importante, que se refiere a todos los recursos naturales utilizados en la producción, como la tierra, el agua y los recursos minerales. Y la tecnología, que se refiere al conocimiento que se utiliza para producir de manera sistematizada y óptima esos bienes y servicios. Entonces, si tenemos en cuenta que la tecnología es un factor de producción que hoy en día es muy necesario para optimizar ese nivel de producción, entonces vamos a mirar que nuestra función de producción ya podría estar representada de esta manera. Entonces, la producción está en función de L, que ya sabemos que es la cantidad de trabajo utilizado, K es la cantidad de capital utilizado y T es la cantidad de tecnología utilizada, ¿sí? Entonces, cuando combinamos estos factores de producción, se puede obtener un óptimo nivel de producción. Entonces, la función de producción pues, nos muestra cómo la cantidad de producción cambia cuando se cambia la cantidad de trabajo, capital o tecnología. Y los costos de producción pues, son los gastos que las empresas tienen que pagar para producir bienes y servicios. Entonces, ¿cuáles son esos principales costos? Tenemos costos fijos, tenemos costos variables, costos totales, que son los principales costos que vamos a identificar. ¿Cuáles son los costos fijos? Son los que no cambian a medida que la cantidad producida cambia, como el alquiler de la fábrica, ¿cierto? Es algo que usted tiene que pagar, produzca o no produzca. Produzca una unidad o 10 unidades, usted tiene que pagar una renta fija, ¿cierto? Igual, existen diferentes otros costos fijos, ¿sí? Que ya en la CIPA pues vamos a determinarlos y hacer los ejercicios. Los costos variables son los costos que cambian a medida que la cantidad producida cambia. Entonces, como el costo de la materia prima. Digamos que estamos produciendo perros calientes. La idea es disminuir costos, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que los costos variables son en sí los que dan la calidad del producto, ¿cierto? Por ejemplo, si en un perro caliente yo estoy produciendo tantas unidades, teniendo en cuenta esos costos fijos y variables, pero ese costo fijo yo no lo puedo reducir, yo no puedo disminuir la renta de un local o yo no puedo disminuir el salario que le pago a mis colaboradores, ¿cierto? Pero sí puedo disminuir el costo en materia prima. Entonces, si estoy haciendo perros calientes, digamos que yo disminuyo o compro insumos de menor calidad. Esto lógicamente hace que se disminuyan los costos, pero dentro de la precisión de la producción, lo ideal es reducir esos costos fijos, no costos variables, porque el costo variable es lo que lo que le da la calidad a ese producto, ¿cierto? Entonces,
sería un arma de doble filo. Si yo disminuyo el costo variable, pues lógicamente, si mi cliente, mi consumidor, identifica que bajó la calidad de ese producto, pues lógicamente va a disminuir la demanda del producto. ¿Y qué son los costos totales? Pues son la suma de los costos fijos y los costos variables. Entonces, de esa manera, nosotros determinamos esa relación de la producción y de los costos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos costo total es igual a costo fijo más costo variable, donde el costo total son los costos totales de producción, los costos fijos son los costos fijos que no varían y los costos variables pues son los que varían, ¿cierto? Esta función de costos nos muestra cómo los costos de producción cambian cuando se cambia la cantidad producida, de igual manera, ¿no? Pero miren que si yo cambio dentro de mi unidad empresarial la cantidad de unidades producidas, lo que me va a disminuir son los costos variables, más no los costos fijos, ¿cierto? El punto de equilibrio, ¿cuándo se dará? Entonces, el punto de equilibrio es el punto en que los ingresos totales de la empresa son iguales a los costos totales de producción. En este punto, pues la empresa no gana ni pierde dinero. El punto de equilibrio se puede calcular de la siguiente manera. Entonces, el costo fijo sobre el precio menos el costo variable, ¿sí? La producción menos el costo variable. Entonces hablábamos de la eficacia y de la eficiencia, que son dos conceptos que nos determinan el máximo de producción dentro de una empresa. ¿Qué es la eficacia? Entonces, es la proporción de la cantidad obtenida de productos o servicios y la cantidad fija como meta. Es el grado de cumplimiento de una meta de superación, es decir, la parte que no se logra es la ineficiencia y lo que se obtiene en demasía se llama sobreeficacia, ¿sí? Y la eficiencia es la proporción de insumos programados sin desperdicios, sin sigma comentar, y los insumos utilizados realmente que incluyen desperdicios y fallas administrativas. Es el grado de cumplimiento de una meta de reducción de desperdicios, es una medida de calidad que complementa la fórmula de producción. Entonces, eficiencia es cuando la empresa produce al máximo, minimizando costos, y eficacia es cuando alcanza ese objetivo propuesto. Aquí voy a darles como un concepto de lo que son los costos fijos, lo que ya vimos. Estos están orientados a los gastos de la actividad que no dependen de los bienes y servicios que se producen en una empresa, no varían dependiendo de la cantidad de unidades que se produzcan en una empresa. Entonces, a esto se le llama gastos generales. De este tipo de costos no tienden a ser fijados de manera permanente y cambian con el tiempo, pero no tienen ningún tipo de variación con el periodo. Los costos variables cambian en proporción directa a los cambios del causante del costo. Entonces, estos son aquellos que se comportan o fluctúan directamente de acuerdo a la cantidad de producción, a las ventas o a la actividad de la empresa, ¿sí? Son fijos por unidad y variables por volumen. Ejemplo, los medicamentos, podríamos ver. Los costos directos es un costo que puede unificarse de forma directa a un solo producto y por lo cual solo debe aparecer en la caja el valor de ese producto y también corresponde a la fabricación, ¿no? Entonces, los costos directos se clasifican en costos directos de materia prima, costos directos de mano de obra y costos especiales de diversión. ¿Cuáles son los elementos de los costos? Tenemos lo que es la materia prima, son los insumos o materiales que se pueden transformar. La mano de obra directa, ¿sí? El sueldo que se les paga a los trabajadores que transforman la materia prima. Y los costos indirectos de fabricación, pues son todos los gastos necesarios que no se relacionan directamente con la manufactura, pero que contribuyen de una u otra manera al nivel óptimo de esa producción. Por ejemplo, el pago de los servicios generales, ¿cierto? No tiene nada que ver con la producción, pero es un complemento para ese nivel óptimo de producción. Aquí tenemos entonces un ejemplo, miren, ¿sí? Tal como nos plantea el ejercicio, los costos de producción de un helado. Entonces aquí tenemos la producción total de litros de helado, ¿sí? La cantidad
0 litros, 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros. Tenemos un costo fijo en dólares de 45. Vamos a analizar, digamos, el punto donde se producen 2 litros de helado, ¿sí? Tenemos entonces el costo fijo es de 45, el costo variable es de 35. Vamos a determinar entonces el costo total. Ya sabemos que es la sumatoria, ¿cierto? Entonces 45 más 35 me dará 80. Entonces aquí tenemos costo fijo. Vamos a analizar el punto 2, 45. El costo variable tenemos que son 35. Tenemos el costo total, la sumatoria, costo fijo más costo variable, 45 más 35 dólares serían 80 dólares en este caso. El costo marginal, que ya lo vamos a mirar en la CIPA, que son los costos marginales. Entonces tenemos que es el incremento en el costo total sobre el incremento de la producción. Entonces tenemos 80 menos 67,5, que es para mirar el incremento, ¿sí? Entonces, esto nos dará un costo marginal de 12,5, ¿sí? El costo fijo medio, entonces el costo es igual al costo fijo sobre la cantidad. En este caso tenemos que son 45, que es el costo fijo, sobre la cantidad que es 2. Entonces, ese es el costo fijo medio. Nos dará 22,5 dólares. El costo variable medio será igual al costo variable sobre la cantidad. En este caso tenemos 35 sobre 2, me dará 17,5 dólares. Y el costo total medio, entonces será igual al costo total sobre la cantidad, que es igual a 80. Tenemos aquí 80 sobre la cantidad, entonces acá me dará el costo total medio, ¿sí? Que será de 40 dólares. Entonces, en este ejercicio, pues podemos determinar los diferentes tipos de costos. Yo ya les envío entonces el video sobre cómo calcular, ¿sí? Y incluso el documento o el libro en Excel tiene las fórmulas para que usted lo haga de manera sencilla. Bueno, y listo. Entonces, eso sería la información y la explicación que queríamos dar, pues para conceptualizar un poquito los temas que estamos analizando en esta unidad sobre la ley de producción y la ley de costos. ¿Listo? Como les digo, vamos a tener ya la CIPA y ahí especificamos y desarrollamos el ejercicio del punto 1. Bueno, porque el punto 2 pues lo vamos a enviar al foro para que estén muy pendientes. ¿Listo? Dayana, no sé si tenga alguna pregunta. No, profe, así todo muy bien. Ahí voy desarrollando de a poquito los ejercicios. Ah, bueno, Dayana. Entonces, yo mañana ya les envío el ejercicio y ahí lo va verificando si pues va acorde con lo que usted va haciendo. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Dayana, le agradezco mucho a usted. Que esté muy bien. Hasta luego con todos. Hasta luego, profe.